¿Alguna vez te has sentido insuficiente en tu caminar con Dios? Así se sentían muchos en la iglesia de Corinto, rodeados de tentaciones, luchas internas y errores que parecían más grandes que su fe. Pero en lugar de comenzar con reproches, Pablo les recuerda que ya habían sido llamados, santificados y fortalecidos por la gracia de Cristo. Esta semana estudiaremos los primeros versículos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y allí descubriremos una verdad consoladora. Dios no nos define por nuestras fallas, sino por su fidelidad. Y esa fidelidad es la que nos sostiene hasta el final. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo. El día de hoy comenzamos una nueva serie de estudios acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como semana tras semana hemos venido haciendo, vamos a llevar porción por porción, pasaje por pasaje, todos los capítulos de esta apasionante carta. Será un viaje supremamente emocionante, pero enriquecedor para ti que nos acompañarás en este apasionante viaje, como dije. Bien, repórtanos tu sintonía. ¿Desde dónde nos estás acompañando el día de hoy? Si es vía Facebook o YouTube, no olvides suscribirte, dejarnos algún comentario y con gusto mencionaremos que nos acompañaste en nuestro siguiente estudio. También quiero que sepas que es importante que hagas o te conviertas en una persona que multiplica este estudio bíblico. ¿Qué hago yo? Semana tras semana comparto en mi muro de Facebook este estudio bíblico. Y además utilizo el link que está en YouTube y lo envío vía WhatsApp a todo grupo en el que hago parte. De esa manera soy un instrumento, soy una herramienta en la mano de Dios, en las manos de Dios, para poder multiplicar este estudio bíblico, para poder ser de bendición para otras personas. Bien, comencemos orando. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte. Gracias por la bendición de poder llevar adelante este estudio bíblico, Señor. Te pido que, primero que todo, esto sea agradable para ti, Señor, pero que seas tú también el director, Señor, magistral de lo que semana tras semana vamos a estar haciendo, Señor. Bendice la vida de todo aquel que pueda ver y escuchar este estudio bíblico, Señor, y que esas vidas puedan ser transformadas por tu santa palabra. Pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, no olvide también decirle a los seres queridos que están allí con usted que se junten para que en familia puedan estudiar la palabra de Dios. Bien, vamos a comenzar entonces con la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Voy a colocarla acá para ustedes. Hemos titulado este primer estudio, Identidad, Gracia y Fidelidad en Cristo. Vamos a estudiar, como dije, capítulo 1 de los versos 1 al 9 de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta pues es la porción de la palabra que hoy estaremos estudiando. Y como es usual, si nos acompañas hoy por primera vez, quizás no lo sabes, pero cada semana dejamos 4 preguntas. Esas preguntas o las respuestas a esas preguntas se desarrollan a lo largo de este estudio, de manera que no tiene usted que ir a investigar mucho más allá, no tienes que investigar mucho más allá. Las respuestas son dadas a lo largo mientras desarrollamos cada versículo que vamos estudiando. Las preguntas de esta semana son las siguientes. Primero, ¿qué significa para ti ser santificado en Cristo? ¿Y cómo cambia la manera en que ves tu identidad diaria? La segunda, Pablo agradeció a la iglesia de Dios en los Corintios. Agradeció por la gracia de Dios en los Corintios, aun con todas sus fallas. ¿Qué evidencias entonces de la gracia de Dios puedes reconocer hoy en tu vida a pesar de tus debilidades? La tercera, ¿de qué maneras prácticas puedes vivir confiando en la fidelidad de Dios en lugar de depender solo de tus propias fuerzas? Y por último, la carta nos recuerda que hemos sido llamados a comunión con Jesucristo. ¿Cómo se ve esa comunión en tu vida diaria? ¿Qué pasos puedes dar para fortalecerla? Te invito a que me envíes las respuestas a este WhatsApp que he disponibilizado para ti, de manera tal que podamos interactuar y compartirte algunos comentarios, si hacen falta, acerca de las respuestas que tienes a estas preguntas. Bien, entonces, comenzamos hoy, como dije, una nueva serie de estudios en una de las cartas más prácticas y actuales del Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. A veces solemos dividir las epístolas en doctrinales o prácticas, como si, por ejemplo, Romanos fuera solo teología y Corintios solo aplicación. Esa idea no está mal, pero la verdad es que en Romanos también encontramos muchos aspectos prácticos y en Corintios hallamos también profunda doctrina. Esta carta, la primera del apóstol Pablo a los Corintios, es en realidad un equilibrio perfecto entre ambas dimensiones. Para entenderla, necesitamos primero viajar a la ciudad de Corintios. Traje algunas ilustraciones que nos ayudarán a tener esta idea. Las hice con inteligencia artificial, muy práctica hoy en día, por cierto, esta creación de imagen. Bien, en los tiempos de Pablo, Corintios era un lugar próspero, cosmopolita, era una ciudad cosmopolita con unos 400,000 habitantes. Y estos eran de todas partes del Imperio Romano. Tenía 3 puertos estratégicos, un comercio vibrante y un ambiente multicultural. Pero también era una ciudad conocida por su corrupción moral. Se le llamaba el bazar de la vanidad del imperio. De hecho, los romanos inventaron un verbo que era corintianizar. ¿Ok? Esto quería decir, estás corintianizando o eres un corintiano, que significaba hundirse en la más baja inmoralidad. ¿Ok? En Corintios, digamos, para seguir entendiendo un poco el entorno, la religión estaba mezclada con el vicio. Eran la misma cosa, lamentablemente. El templo de Afrodita, por ejemplo, la diosa del amor, contaba con miles de sacerdotisas que en realidad ejercían la prostitución como parte del culto. Esto es, ejercer el culto, o para ejercer el culto, ella se prostituía. La filosofía griega, que antes era orgullosa y vibrante, allí estaba en decadencia. Y la ciudad vivía entregada al placer, el libertinaje y al alcohol. Era un lugar donde todo se valía, excepto Cristo. Y
digamos, es precisamente en ese contexto donde Pablo entra a predicar el evangelio. Imagínense en todo ese mundo de vicio que les acabo de describir. Es justo allí donde Pablo entra a predicar el evangelio. En su segundo viaje misionero pasó allí 18 meses. Pueden conseguir detalles de esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, los primeros versículos del 1 al 18 se describe la estadía de Pablo allí en Corintios. Allí funda una iglesia en medio de ese ambiente hostil. Más tarde, desde Éfeso, en los años 55 a 57 de nuestra era, Pablo escribe esta carta para corregir problemas, responder dudas, recordar lo esencial, que es Jesucristo es el Señor y solo Él es la respuesta a los conflictos morales, sociales y espirituales de la iglesia. El bosquejo de esta carta, traje también esto a referencia para usted, nos muestra esa intención con claridad. Lo que hoy vamos a estudiar, que son los versos del 1 al 9 del capítulo 1, son un saludo y acción de gracias. Pero luego, inmediatamente después, en el versículo 10 del capítulo 1 y hasta el capítulo 11, versículo 34, se trata la condición espiritual de la iglesia y la corrección de estos desórdenes. Luego, los capítulos 12 al 16 se tratan los asuntos espirituales, en especial los dones y la resurrección. Lo más sorprendente de esto, debo decir, es que los problemas que aquejaban a Corinto hace 12,000 años, permítanme y conversamos ahora. Los problemas que aquejaban a Corinto hace 2000 años son los mismos que enfrentamos hoy en nuestras iglesias y en nuestras sociedades. Estoy hablando de divisiones, inmoralidad, orgullo, pérdida de visión y de propósito. Y lo que es más interesante es que la solución sigue siendo la misma. Y esta es volver a la centralidad de Cristo crucificado y reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestra vida. Por eso, este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios no es un viaje histórico solemne, es una confrontación directa con nuestra realidad, con tu realidad, con mi realidad. Nos invita a dejar de lado las distracciones, volver a poner los ojos en Jesús y recordar que Él es suficiente para sostenernos y para transformarnos, para darnos una nueva vida. Comencemos entonces a estudiar lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en este pasaje de hoy, capítulo 1, versos 1 al 9. El tema central, solo para recordarlo, de este comienzo de la carta, es el reconocimiento de la centralidad de Cristo crucificado, lo que constituye el correctivo para las divisiones. Desarrollemos entonces los versículos del 1 al 3. De hecho, hoy vamos a hacer lo siguiente. He dividido estos versículos del 1 al 9 en 3 secciones. La primera sección es la que está del 1 al 3. Leamos esta porción. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La dinámica que vamos a llevar adelante, y es la típica que hemos utilizado en nuestros estudios bíblicos, es que vamos colocando verso a verso y vamos desarrollando las enseñanzas que están asociadas a cada versículo. ¿Ok? Pablo aquí inicia su carta presentándose como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No era un título que él mismo se había atribuido, ni una posición ganada por méritos humanos.
Fue el Señor mismo quien lo alcanzó en el camino a Damasco y lo transformó radicalmente. Lo que hace este detalle tan poderoso es que Pablo podía decir: estoy donde estoy, haciendo lo que hago porque es la voluntad de Dios. Permítame preguntarle, o permíteme preguntarte, ¿puedes tú decir lo mismo? Cuando vivimos convencidos de que estamos en el centro de la voluntad de Dios, puede que enfrentemos problemas, pruebas y desilusiones, pero dentro de nuestro corazón hay un gozo y satisfacción. Saber que no estamos improvisando, sino caminando en el plan de Dios, nos da la dirección y la paz que necesitamos. Deben haber notado que junto a Pablo se menciona a Sóstenes, nuestro hermano. Es él, Sóstenes, probablemente el mensajero que lleva noticias de la iglesia de Corinto y también lleva las noticias, digamos el estatus, el reporte de la iglesia de Corinto al apóstol Pablo. Y también es quien llevaría de vuelta la carta del apóstol Pablo a los corintios. Sí, muchos estudiosos coinciden en que es Sóstenes el mensajero y por eso es mencionado acá. Aquí vemos algo valioso que debemos destacar. Escúcheme bien. El ministerio cristiano no es solitario, sino que se hace en comunidad. Por eso Sóstenes es aliado de Pablo para llevar este mensaje. Luego, y pasamos ahora al versículo 2. Vemos que Pablo dirige la carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Observa cómo no dice la iglesia de los corintios, sino la iglesia de Dios. La iglesia, de hecho, no es obra de los hombres, sino de Dios mismo, quien es su arquitecto y dueño. Además, llama a los creyentes santificados en Cristo. Esta palabra, santificados, nos habla de una posición, estar en Cristo, apartados para Él. Aunque los corintios tenían muchos problemas de conducta, en Cristo ya eran santos. Y lo mismo, escúchame bien, pasa con nosotros. No somos santos por lo que hacemos, sino porque hemos sido apartados por Dios para su propósito. Luego añade Pablo acá que son llamados santos. Es decir, no se trata de un título honorífico, sino de una identidad real. Como aquellos vasos del tabernáculo en el Antiguo Testamento que, aunque eran simples objetos metálicos, se les llamaba santos porque estaban apartados para el uso de Dios. Así también, tú y yo somos llamados santos porque pertenecemos a Dios y hemos sido apartados para su propósito. Pablo amplía este llamado y dice, no solo es para Corinto, sino para todos los que en cualquier lugar y tiempo, debo agregar, invocan el nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, esta carta también es para ti y para mí hoy en día. Esta carta también está dirigida para ti el día que estás viendo, escuchando este estudio bíblico. Maravilloso. Veamos luego lo que dice el versículo 3. Allí, el saludo de Pablo une dos mundos. Charis, la palabra griega de saludo, y shalom, el saludo hebreo de la paz. Pablo aquí no se queda en lo superficial. Les recuerda que solo en Cristo esas palabras tienen todo un sentido. Somos salvos por la gracia de Dios
por su amor en acción hacia nosotros. Y esa gracia abre la puerta para experimentar la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que es agradable y perfecta. Como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa secuencia, escúchame bien, es divina. Primero gracia, luego paz. No al revés. Sin gracia nunca tendremos paz duradera. Pero si hemos recibido la gracia de Cristo, podemos descansar con un corazón en paz, aún en medio de las tormentas. Como es usual, también te dejo en cada porción que estudiamos de la palabra, en cada pasaje que estudiamos de la palabra de Dios, una aplicación práctica. Y en este caso podemos decir que de estos 3 primeros versículos aprendemos que nuestra identidad, lo primero que aprendemos es que nuestra identidad no depende de lo que el mundo diga, sino de lo que Dios declara. Somos santificados en Cristo. También aprendemos que el llamado de Dios sí, nos da propósito. No estamos aquí, escúchame bien, por mera casualidad, sino para vivir apartados para Él, santificados, como dice esta porción, este pasaje. Y finalmente aprendemos que la gracia y la paz no son saludos bonitos, ni de moda, ni saludos fancy, sino son el resultado que transforman nuestra vida diaria. En estos primeros 3 versículos del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios se nos recuerda algo esencial. ¿Quiénes somos? ¿A quién servimos? ¿A quién pertenecemos y a quién servimos? Y es que somos llamados por Dios, apartados para Cristo y sostenidos por su gracia y envueltos en su paz. En un mundo que nos quiere definir por nuestro pasado, por nuestros fracasos o por nuestras circunstancias, la palabra de Dios nos define así. Somos hijos amados, santos, llenos de gracia y paz en Cristo Jesús. Continuemos ahora con el estudio de la porción que está entre los versos 4 y 6 de este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo escribe, voy a colocar de nuevo aquí cada porción que vamos estudiando. Decía, Pablo escribe, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y qué interesante, antes de corregir sus errores, Pablo empieza agradeciendo por ellos. Y no agradece lo bien portados que eran, porque de hecho la iglesia de Corinto estaba llena de problemas. Agradece por la gracia de Dios que que se les había dado en Cristo. Esto nos enseña algo profundo. Toda bendición que recibimos viene de estar unidos a Cristo, como dice Efesios 1:3. Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y es que no se trata de logros personales, de cuán buenos somos, sino de cuán generosa es la gracia de Dios. Y fíjate que Pablo nombra al Señor Cristo Jesús. Para él, Cristo no era solo Jesús, digamos el Jesús histórico, sino el Mesías resucitado y glorificado
que lo alcanzó camino a Damasco. Pablo nunca olvidó que se encontró con el Cristo vivo. Por eso, cuando habla de bendición, siempre la ubica en Cristo Jesús. Luego, Pablo continúa diciendo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Los corintios, aunque jóvenes en la fe, habían recibido dones espirituales notables. Podían hablar, enseñar, comprender verdades profundas. Sin embargo, no siempre usaban esos dones correctamente. Y aquí hay una lección práctica que todos debemos tener presente. Escúchela bien. Los dones no son un fin en sí mismo, sino un medio para glorificar a Cristo. Tener palabra y conocimiento es valioso, sin duda, pero lo realmente importante es que Cristo habite en nuestro corazón, como lo dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. No se trata solo de mencionar la Biblia, sino de obedecerla y dejar que transforme nuestra vida. Reconocemos que la verdadera riqueza no está en cuánto sabemos, sino en cuánto vivimos lo que sabemos. Luego, en el versículo 6, Pablo dice, así el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y es que a pesar de sus fallas, había evidencias, me refiero a pesar de las fallas que habían en la iglesia de Corinto, había evidencia de que Cristo estaba actuando en ellos. El hecho de que tenían dones, de que habían crecido, de que existía una iglesia en medio de una ciudad tan profundamente corrupta como Corinto, ya era un testimonio del poder del Evangelio. Esto nos recuerda que la gracia de Dios no se mide por nuestra perfección, sino por su fidelidad, por la fidelidad de Dios. Él sigue obrando incluso cuando nosotros somos débiles o inconsistentes. A manera de aplicación práctica tenemos que antes de ver nuestras fallas, Dios ve su gracia actuando en nosotros. Qué maravilloso e importante es esto, ¿ok? También aprendemos que no debemos desperdiciar lo que ya hemos recibido en Cristo. Palabra, conocimiento, dones, fe, por ejemplo. También aprendemos que la riqueza espiritual no está en títulos ni en logros humanos, sino en que Cristo viva en nosotros. Finalmente, y es que debemos entender que aún con nuestras imperfecciones, el testimonio de Cristo sigue siendo confirmado en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas. Estos versículos nos muestran el corazón pastoral del apóstol Pablo. En lugar de comenzar señalando las heridas, empieza recordando la obra de la gracia. Esto es lo que Dios también hace contigo. Él ve más allá de tus fallas, reconoce lo que ya ha puesto en ti y te llama a crecer sobre esa base. Si hoy te sientes débil o insuficiente, recuerda esto: la gracia de Cristo ya fue derramada sobre tu vida y su obra en ti es real. Y cree lo que te voy a decir porque lo dice su palabra. Esta gracia que está sobre ti seguirá avanzando. Bien, vamos ahora a ver lo que dice el apóstol Pablo en los versículos del 7 al 9 de este capítulo 1. Y lo desarrollamos verso a verso. Dice así: de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo escribe: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es sencillamente impresionante. La iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales necesarios: palabra, conocimiento, fe, ministerios. Sin embargo, su problema no era la falta de dones, sino la falta de madurez. Estaban tan enfocados en ciertos dones espectaculares que olvidaban que lo más importante era manifestarse, ocupados en Cristo mismo, era mantenerse ocupados, enfocados en Cristo mismo. La clave está en la segunda parte del versículo, de hecho, donde dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los dones no son para entretenernos ni para competir, sino para servir a otros y prepararnos mientras esperamos el regreso del Señor. Recordemos que Dios ya nos ha equipado con todo lo que necesitamos para vivir la fe. El desafío es, de hecho, usar esos recursos para honrar a Cristo mientras lo esperamos, en vez de distraernos en comparaciones o rivalidades. Luego, Pablo añade: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra clave es irreprensible. No significa perfectos o sin fallas, no, sino que seremos hallados firmes, sin motivo de acusación, porque estamos cubiertos por la obra de Cristo. Esto nos da esperanza. No dependemos de nuestras fuerzas para llegar hasta el fin, sino de la fidelidad de Cristo, quien nos sostiene. El día de nuestro Señor Jesucristo se refiere aquí a su regreso glorioso, cuando todo será puesto en orden y la iglesia será presentada como su esposa pura. Tengamos presente que nuestra seguridad no está en nosotros mismos, sino en el poder de Dios que nos preserva. No se trata de cuán fuerte eres tú o de cuán fuerte soy yo, sino de cuán fiel es Él, cuán fiel es Dios. Finalmente, el verso 9 es como una joya que cierra la introducción de la carta. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y es que no se trata, o no sé si ya te has percatado, pero en apenas 9 versículos, Pablo ha mencionado a Jesucristo 9 veces. Pareciera redundante, pero la verdad es un énfasis a propósito. Y es que este énfasis gira o dice que todo gira en torno a Él, en torno a Jesucristo. Aquí vemos 2 declaraciones poderosas. La primera es que Dios es fiel. Los hombres fallan, nosotros mismos fallamos, pero Dios jamás falla. Él, escucha bien esto que te voy a decir, Él cumple lo que promete. Dios no es hombre para mentir. Si Dios lo ha prometido, escríbelo en piedra si quieres. Dios cumple lo que promete. La segunda declaración poderosísima que vemos aquí es que hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. La palabra griega es koinonía, que significa comunión, participación, asociación. No hablamos de una relación superficial, sino de una unión profunda, como la sociedad de un negocio, o mejor aún, como el amor en un matrimonio.
Todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él, y todo lo que es de Él nos pertenece a nosotros. Recuerden que vivir en comunión con Cristo es el mayor privilegio que tenemos. Es caminar sabiendo que no estamos solos, que Él comparte nuestras cargas, que Él nos fortalece en nuestras debilidades y que su fidelidad nos acompaña cada día. A manera de aplicación en estos últimos versículos, podemos decir que Pablo cierra esta introducción recordando que no nos falta nada en Cristo, seremos confirmados hasta el final y que Dios es fiel y nos llamó a vivir en íntima comunión con su Hijo. La fidelidad de Dios, escúcheme bien, es nuestra garantía. No se trata solo de nuestra fuerza o disciplina espiritual. Se trata de que Él nos sostiene, nos guarda y nos llevará hasta el final. Hoy, mientras reflexionas en estos versículos, debes preguntarte. Perdón. La pregunta que podrías hacerte es, ¿estoy viviendo como alguien que ya tiene en Cristo todo lo necesario? ¿Estoy descansando en su fidelidad o tratando de sostenerme con mis propias fuerzas? Recuerda esto, el Dios que te llamó es el Dios que te sostendrá. Su fidelidad nunca falla. Bien, a manera de conclusión, me gustaría comentarte que hoy hemos recorrido los primeros 9 versículos de esta carta y hemos visto algo precioso. Antes de corregir, Pablo recuerda a los corintios quiénes son en Cristo Jesús. Él nos ha llamado o nos ha mostrado 3 verdades fundamentales. La primera es nuestra identidad. Somos llamados y apartados en Cristo, santos no por nuestras obras, sino por su gracia. La segunda verdad es que nuestros recursos, tiene que ver con nuestros recursos, con los recursos que tienes tú, con los recursos que tengo yo. Y es que hemos sido enriquecidos en palabra y conocimiento y no nos falta nada mientras esperamos su regreso. También hemos aprendido acerca de nuestra seguridad. Y es que Dios es fiel y esta fidelidad es nuestra garantía de que seremos sostenidos hasta el final. Esto nos enseña que la vida cristiana no se apoya en nuestro esfuerzo imperfecto, sino en la gracia perfecta de Cristo. Y que aún en medio de nuestras debilidades y en medio de las adversidades que enfrentemos, el Señor sigue obrando y confirmando su obra en nosotros. Así como Pablo dio gracias por la gracia en Corinto, hoy también podemos dar gracias por la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque si Él comenzó una buena obra en nosotros, podemos estar seguros de que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dicho eso, me gustaría comentarte que hoy hemos visto que Pablo comienza esta carta recordando 3 verdades. Que en Cristo somos llamados, en Cristo somos enriquecidos y en Cristo somos sostenidos hasta el final. Todo gira alrededor de Él. Tal vez, mientras escuchas o mientras escuchabas este estudio, te diste cuenta de algo, que aún no tienes esa seguridad
Quizás no tienes esa identidad o no tienes esa paz o no tienes las tres cosas, seguridad, identidad y paz. Quizá te has apoyado en tu fuerza, en tu esfuerzo, en tu moralidad o en tus logros, pero aún no puedes decir con certeza, estoy en Cristo. Déjame decirte algo. La gracia de Dios está disponible hoy para ti. Así como alcanzó a los corintios en medio de una ciudad corrupta, también puede alcanzarte a ti allí donde tú vives, donde quiera que estés. No importa tu pasado, tus luchas o tus caídas, Dios es fiel y en Cristo te ofrece perdón, una nueva identidad y la seguridad de la vida eterna. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy puedes dar ese paso. Hoy puedes recibir a Cristo como tu Salvador personal y entrar en esa comunión maravillosa con Él. Si en tu corazón, en esta hora, lo deseas, puedes orar conmigo estas palabras, no como una fórmula mágica, sino como una expresión sincera de fe, hablando de corazón directamente a Dios. Si quieres, cierras tus ojos y háblale con voz clara y audible y dile a Dios lo siguiente. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado y que sin ti me siento perdido. Pero hoy creo que moriste por mí y resucitaste para darme vida nueva. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias porque en ti tengo perdón, gracia y una esperanza segura. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta sencilla oración desde lo profundo de tu corazón, quiero decirte que eres un hijo, una hija de Dios, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que hay fiesta en el cielo, que el Espíritu Santo ha pasado a vivir en ti y desde ahora en adelante tu vida será transformada y que tienes el privilegio de llegar delante de Dios y hablarle como tu Padre amoroso. Si no has hecho esta oración ahorita, pero sentiste el llamado de Dios, puedes luego buscar un lugar aparte, en la intimidad con Dios, regresar este video hasta el minuto 40 más o menos y desde allí repetirlo y hablar con Dios desde lo profundo de tu corazón. Esto te transformará en un hijo, en una hija de Dios. Bien, hemos llegado por hoy al final de este estudio bíblico, el primero de una serie de estudios acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que estamos seguros va a ser de bendición para tu vida. No dejes de acompañarnos. Cada jueves a esta misma hora vamos a estar llevando un nuevo estudio bíblico en secuencia. Y recuerda que dejo el link de este estudio bíblico y del anterior, más bien en la descripción dejaré el link para el estudio anterior. El día de hoy no tenemos estudio anterior, pues es el primero, pero semana tras semana dejo el link con el estudio bíblico anterior a este que estamos realizando y también una serie de enlaces o links que te llevarán a los estudios bíblicos que Dios admirable tiene disponible para ti. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y como es costumbre me despido orando. Acompáñame allí, yo cierro mis ojos como has visto para orar, no es nada mágico, lo hago para estar concentrado. Gracias Dios te doy de todo corazón por este estudio bíblico que nos has permitido llevar adelante. Gracias porque sé que tú te has hecho presente y nos has dirigido, nos has guiado, nos has dado inspiración de tu santa palabra para poder transmitir estas enseñanzas. Te doy gracias por las personas que nos han acompañado el día de hoy y por las que nos acompañarán quizás después cuando puedan tener acceso a este estudio bíblico. Bendíceles, protégeles, cuídales y guíales, Señor. Te doy gracias por
que me permite ser herramienta en tus santas manos, Señor, para llevar adelante este estudio bíblico. Te doy gracias por mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor, que junto a mí llevamos este ministerio, Señor. Pido que tu mano poderosa nos dé protección, nos dé cuidado y nos provea de todas las necesidades que tenemos, Señor. Tú sabes, Señor, por las vicisitudes que atravesamos, no solo mi familia y yo, sino todos los que están delante de ti en este estudio bíblico. Bendíceles, cuídales y protégeles, Señor. Te pido por Dios admirable, Señor, allá en Maracaibo, por sus pastores, por sus ministros, por sus maestros, por todos sus líderes y por cada uno de sus miembros. Y te pido por todos los que han creído en ti, en el mundo entero, Señor, y que están esperando en ti, Señor, por milagros, por provisión, por cuidado y por bendición, por guía, Señor. Bendíceles y protégeles y provéeles, Señor. En el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Será hasta la semana próxima. Que Dios les bendiga. No deje de acompañarnos y de compartir este estudio bíblico. Usted puede ser una herramienta de multiplicación para bendecir a otros. Hasta luego. Que Dios le bendiga.